Before I take up the message this afternoon, Antes de que yo continúe con el mensaje esta tarde, I want to say a few things about Hartman Institute. I've had quite a number of people ask me about it. quiero decir algunas cosas acerca del Instituto de Harlan, es el instituto donde él es director, porque varias gentes ya me han preguntado. ¿Está bien? Ok, go ahead. I'm one of those reluctant people that are in self-supporting work. Sí, él no quería estar en la obra de ministerio de sostén propio, pero tuvo que estar, sorry. I actually hadn't even heard of self-supporting work till 1978. Mientras yo estaba en la organización, yo no había escuchado el término de ministerio de sostén propio hasta 1978. I was then chairman of the education department, 1968. Bueno, no, fue en 1968. I was then chairman of the education department at Avondale. Yo era el director del departamento de educación del colegio de Avondale. And a young man, student, came to me Y un estudiante joven vino hacia mí and showed me a brochure y me mostró un panfleto for Wildwood Institute. de un... ¿por what? Wildwood Institute. De un instituto llamado Wildwood. And he said he was thinking of going there to study in Tennessee. Y él me dijo que él estaba tratando de ir a ese instituto a estudiar allí, y estaba en Tennessee. It's actually really in Georgia, Bueno, pero realmente está en Georgia, right on the border of Tennessee. allí en la frontera con Tennessee. And he said, could you read it over and tell me what you think of it? Y me dijo, puede leer el panfleto y después me dice qué piensa de él. I honestly thought it had to be some offshoot. Y yo realmente pensé que era de un grupo disidente. So you can see why I'm sympathetic to those that believe that self-supporting work is an offshoot. Y bueno, ustedes pueden ver que yo soy, de alguna manera tenía una simpatía con aquellos que piensan que el trabajo de sostén propio es un tipo de disidencia. But as I read the brochure, it didn't sound like an offshoot. Pero mientras yo leía ese panfleto, no parecía ser como que fuese disidencia. Well, later, of course, when I was over in that part of America, Pero después, cuando yo estaba en una parte en Oregon, una parte de América, I happened to be up at Southern Missionary College, as it was then called. era cerca del colegio misionero del sureste. And I was told that only 30 or 40 miles away was Wildwood. Y cuando yo iba hacia ese colegio, el Southern Missionary College, cuando iba hacia allá se me dijo que cerca de ese colegio estaba el Instituto Woolcott. So I was curious to see what it was like. Entonces yo tenía mucha curiosidad y quería saber cómo era ese instituto. And there I met Elder Frazee, William Frazee. Y entonces allí yo me reuní con el pastor William Frazee. I fell in love with that man. Ambos nos caímos muy bien. What a godly man. Qué hombre tan temeroso de Dios. This man had been an evangelist, a denominational evangelist for quite a few years. Este hombre había sido un evangelista de la denominación por algunos años. But he started Wildwood the day of the attack on Pearl Harbor. Y él inició ese instituto Wildwood el día en que fue el ataque de Pearl Harbor. And I saw what a godly man he was. Y yo vi que él era un hombre temeroso de Dios. But I also knew that people just defamed him all around the place. Pero yo también sabía que había mucha gente que lo estaba difamando en todos los lugares. Of course, he had his credentials taken away. Porque le habían quitado sus credenciales. But when Elder Pearson became the president of the Kentucky-Tennessee Conference, Pero cuando el pastor Pearson llegó a ser el presidente de la asociación de Kentucky, he fell in love with Elder Frazee too. él también se llevó muy bien con el pastor Frazee también. And he issued his credentials. Y entonces él le devolvió sus credenciales. Because
he believed that he was worthy of them. porque él creía que este pastor era digno de tener sus credenciales And nuevamente. then he put one of the Wildwood men on the conference committee. Y entonces él puso uno de los hombres que estaban en ese instituto de sostén propio llamado Wildwood en la junta de la asociación. Elder Pearson was a very strong supporter of self-supporting work. El pastor Pearson era un fuerte apoyador de la obra de sostén propio. That's why we got on so well together. Es por eso que él y yo nos llevamos muy bien. And he actually wrote a book while he was president of the General Conference on self-supporting work. Y cuando él llegó a ser presidente de la conferencia general, el pastor Pearson incluso escribió un libro acerca de la obra de sostén propio. And it's called Miracles Happen Every Day. Y se titula el libro Los milagros suceden cada día. I remember when he came to Heartland, Y yo recuerdo cuando el pastor Pearson llegó a Harlan he said, I'm so sad that I didn't put Heartland in that. y dijo, yo estoy muy triste que yo no incluía a Harlan en ese panfleto, en ese libro que le había escrito. Because we hadn't started till the very year after he had published this book. Porque nosotros no habíamos iniciado el instituto hasta el último año cuando él había ya terminado de publicar el libro. I would certainly have put this into the book if you had been established earlier. Y me dijo, seguramente yo te hubiera puesto a Harlan dentro del libro si hubiese estado establecido antes. Now, of course, at Heartland, we do not operate regular Sabbath services. Bueno, por lo menos, por supuesto, en Harlan nosotros no llevamos a cabo servicios regulares de adoración durante el sábado. Our staff and students scatter to the denominational churches in the region where we are. Mi personal y mis estudiantes se distribuyen en las diferentes iglesias adventistas de la región, To about 10 of them at any time. alrededor de 10 de ellas, Because some of them are ethnic churches, porque algunas de ellas son iglesias étnicas, es decir, de gentes de otros países, including one that is a y Spanish-speaking una church. de ellas es una iglesia hispana, Because we've got quite a number of students and some staff that are Hispanic. porque tenemos en nuestro personal algunos tenemos gente que es hispana, But others go to a Korean church, pero otros de nuestro personal van a la iglesia coreana, an Afro-American church, a iglesias afroamericanas, to a Chinese church. a las iglesias chinas. It's just they want to go where they are comfortable. Ellos quieren ir donde se sienten más confortables. So we do not establish a church on the campus. Nosotros no tenemos una iglesia establecida dentro del campus de Harlan. What people don't know in the conferences, and I'm sure that's true here in Mexico, Y lo que la gente no sabe en la asociación, y yo pienso que tampoco saben aquí en México, 3 of our staff members are pastoring denominational churches. 3 de nuestros miembros del personal están pastoreando 3 iglesias denominacionales, es decir, de la denominación adventista. 2 of them are in the Potomac Conference, 2 de ellos están en la asociación del Potomac and one is in the Allegheny East Conference. y otro está en la asociación de la Allegheny East. By the way, 2 of those pastors are Hispanic. Por cierto, 2 de estos pastores son hispanos. Pastor Peroso, El pastor Peroso, he's still got his ministerial credentials, él tiene sus credenciales ministeriales, because for many years he was working in New York and then down in Costa Rica porque and por muchos Honduras. años él estuvo trabajando en Nueva York, después en Costa Rica, después en Honduras. And he was a professor at Antillean Union College. Él era un profesor del colegio de la Unión Antillana, But he's been with us now, I think, 12 or 13 years. pero él ahora ha estado con nosotros alrededor de 12 o 13 años. And by the way, he's my assistant. Por cierto, él es mi asistente.
But he's pastoring a church. It's not a Hispanic church. pero él está pastoreando una iglesia, no es hispana, He was born in the Dominican Republic, nació en la República Dominicana, though he grew up in New York City. pero nació en la ciudad, pero creció y se desarrolló en la ciudad de Nueva York. The other pastor, Hernandez, El otro pastor, Hernández, he's from Puerto Rico, él es de Puerto Rico and he has a church in the Washington area, y él tiene una iglesia en el área de Washington, but it's with the Allegheny East Conference. That's the African pero está American Conference. con la Asociación de los Afroamericanos. And the other is by one of our Bible professors, Y la otra iglesia está dirigida por uno de nuestros profesores de Biblia, Aaron Baker, Aaron Baker. and that's an African American church, but it's in the Potomac Conference. Es una iglesia afroamericana, pero está en la Asociación del Potomac. When people say that Heartland is anti-church, that's just, there's no evidence to prove that, I can assure you. Y cuando la gente dice que Harlan está en contra de la iglesia, les aseguro que no hay ninguna evidencia, les puedo asegurar. And we wouldn't have all these ordained ministers from our graduates if that were true. No tendríamos nosotros todos estos pastores ordenados trabajando allá. And by the way, we've had quite a few of our graduates have been amazing facts Y por cierto, evangelists. algunos de nuestros graduandos están trabajando en Amazing Facts. ¿Cuántos han escuchado Amazing Facts o Hechos Maravillosos? Ahí están trabajando algunos de sus graduandos. At least 7 I can think of have been evangelists over the years. Por lo menos 7 de los que yo puedo recordar han sido evangelistas a través de los años. At the moment, 2 of our graduates are contemporary evangelists for Amazing Facts. Actualmente 2 de nuestros graduados son evangelistas en el ministerio de Amazing Facts. Some of our graduates speak frequently on 3ABN. Y algunos de nuestros graduados hablan frecuentemente en el canal adventista 3ABN. Do you get 3ABN here? ¿Ustedes ven 3ABN aquí? ¿Sí? Of course, you wouldn't know where they came from there. Bueno, por supuesto, tú no, cuando los ves no sabes de dónde graduaron. Yes, and we've had a number of our graduates work at the Review and Herald. Y tenemos un buen número de nuestros graduados trabajando en la Review and Herald. One worked for the North American Division. Y uno trabaja para la división norteamericana. And others have worked for It Is Written. Otros han trabajado para el programa Está Escrito. Though some somehow don't like Heartland, they love our graduates. Y ellos de alguna manera aman a Harlan, aman a los que gradúan de nuestro instituto. It's a rather interesting situation. Es una situación muy interesante. But we are so thankful that these young people are going out to serve the Lord. Pero nosotros estamos tan agradecidos de que estos jóvenes están yendo a servir al Señor. All I ask is that they remain faithful to the truth and to the message that God has taught them. Todo lo que yo les pido es que ellos permanezcan fieles a la verdad que se les ha sido enseñada. Literally, Heartland people have brought tens of thousands of people into the Seventh-day Adventist Church. Literalmente la iglesia Harlan ha traído miles de gentes a la iglesia adventista del séptimo día. And I believe that most of the issues, most of our leaders don't even know these things. Y yo creo que muchos de nuestros líderes no conocen estos hechos. Because they're too far away from what's taking place, in those areas. Porque ellos están muy lejos de donde están aconteciendo. We were shocked when we were starting to go overseas, and before we'd get there,
there'd be reports sent to the conference or the union or the division where we were going. Nosotros hemos estado como en shock cuando hemos ido a ciertos lugares y antes que lleguemos a ciertos lugares hay reportes de la unión, de la conferencia, como diciéndole a la gente, alarmando a la gente acerca de nosotros. Saying that we were not members of the Adventist church. Y el reporte es que nosotros no somos miembros de la iglesia adventista. And my brother died and was a Seventh-day Adventist till his dying moments. Y cuando mi hermano murió, él murió siendo adventista hasta su último momento. And that's true of myself. Y también es lo mismo conmigo. And then to 3 countries was sent that my brother was an adulterer. Y entonces corrió el rumor a 3 países que mi hermano era un adúltero. I tell you, that was hard to take. Yo me imagino eso era difícil. My brother was such a moral man. Mi hermano era un hombre tan moral. And it was blasted around at union committees and Y so ese on. rumor pasó a través de las juntas de las uniones y ahí se fue. We had to write and tell them, look, please don't send falsehoods around. Nosotros les tuvimos que escribir y decirles, por favor, no estén mandando falsos allí. However, we love the brethren. Como sea, nosotros amamos a los dirigentes. I have quite a number of friends in the General Conference. Yo tengo un buen número de amigos en la conferencia general. 2 of my brother's sons are in the General Conference. 2 de los hijos de mi hermano, el que murió, están trabajando en la conferencia general. His youngest son Su hijo más joven is a liaison of the General Conference with the United Nations. es el que se encarga de las relaciones, el embajador de la conferencia con las Naciones Unidas. And before that, he was in charge of Religious Liberty Organization for the General Conference. Y antes de ese puesto, él era el encargado de la libertad religiosa para la conferencia general. My brother's second son, El segundo hijo de mi hermano, Dr. Timothy Standish, el doctor Timoteo Standish, he works for the General Conference Geoscience. él trabaja para Geoscience. Él trabaja para el Departamento de Geociencia de la Conferencia General. And both of them are commonly on 3ABN. Y generalmente ustedes pueden verlos ahí en 3ABN. So we are in self-supporting work because God called us into it. Nosotros estamos en la obra de sostén propio porque Dios nos llamó a esa obra. I don't think I've found a self-supporting worker that has been so plainly called into self-supporting work as I have been. Yo pienso que no he encontrado a un trabajador de sostén propio que directamente haya sido llamado a la obra de sostén propio. That's a long story, so I won't bore you with it. Oh, es una larga historia. But I thank the Lord for being in self-supporting work. Pero le agradezco al Señor por estar en la obra de sostén propio. You learn to live by faith. Tú aprendes a vivir por fe. You know, when I was president of Columbia Union College, a denominational college, Ustedes saben, cuando yo era presidente del Colegio de la Unión del Columbia, un colegio que pertenece a la if I asociación, had a financial need that I couldn't cover in our budget, si yo tenía una necesidad financiera, yo la podía cubrir con un presupuesto. I could go to the Columbia Union and ask if they could give a special appropriation. Yo podía ir a la Unión del Columbia y les podía pedir que me ayudaran. But when you're in self-supporting work, Pero cuando tú estás en la obra de sostén propio, you get down on your knees tú te hincas and ask God to help you through the y situation. le pides a Dios que te ayude a través de todas las situaciones. I tell you, you develop your faith much more strongly when you don't have a backup to your finances. Y eso desarrolla tu fe aún mucho más cuando tú no tienes alguien que te apoye.
I'll give you one example. Les doy algunos In ejemplos. the early days of Heartland, En los días primeros de Harlan, we got to the place where we were $146,000 in the red. llegamos a un momento cuando debíamos $146,000. It was devastating. Era algo devastador. So I asked the staff to get together and let's pray and ask God to do something for us special. Y entonces yo le dije a mi personal que nos reuniéramos y oráramos. And we did. We prayed earnestly. All we had was the Lord, or I should put it, all that we had was the Lord. Y todo lo que teníamos era el Señor. Well, a couple of days later, Bueno, días después, a man came to visit us. un hombre vino a visitarnos. And I knew him a little bit. Y yo lo conocía un poquito. And I knew he was wealthy. Y yo sabía que él era rico. I didn't know how wealthy. No sabía qué tan rico. And I just happened, as he was around, and I happened to meet up with him on the campus. Y sucede que mientras él estaba caminando entre el campus del colegio, me lo encontré. And he said to me, Y me dijo, "How are things going?" ¿cómo están yendo las cosas? Oh, I started to tell him about the ministries and the Yo le outreach empecé a and all. decir acerca de los ministerios. He said, "Well, that sounds good, Bueno, eso suena maravilloso. but that's not what I'm meaning. Pero eso no es la intención de mi pregunta. How are you doing financially?" Pero, ¿cómo está tu situación financiera en el colegio? Well, I said, "We're having a real struggle at the moment." Bueno, nosotros estamos teniendo en este momento un gran problema. How bad a struggle? ¿Qué tan malo es el problema? I wanted to hesitate, but he was asking the questions. Yo estaba como vacilando, pero él me estaba preguntando. I said, "We're 146 in the red." Bueno, yo le dije una deuda de $146,000. Well, let me see if I can help you. Él me dijo, déjame ver si te puedo ayudar. He just pulled his checkbook out. Entonces sacó su chequera. And I'm praying, "Lord, please Y yo help estaba him to give orando. us a good size donation." Por favor, que sea un buen cheque. Well, I knew we'd prayed for it. Bueno, yo sabía que habíamos orado. And he handed it to me, but I don't like to look at a check Y él me in la front dio. of the person. Él me dio el cheque, pero a mí no me gusta ver el cheque enfrente de las He said, personas. "Go and have a look at it." Y me dijo, no, tienes que mirarlo. $146,000. $146,000. How many of you could write a check for ¿Cuántos de ustedes podían $146,000? escribir un cheque por $146,000? Dárselo a alguien. That's what God does. Eso es lo que Dios hace. I tell you, man shall not live by bread alone, but from the faith in Jesus. Les digo, no solo de pan vivirá el hombre, pero de la fe And en Jesús. that didn't only happen once. Y eso no solamente ha acontecido una Not ocasión, as big as that, no tan grande como esto la cantidad, but we had to pay $18,000 plus every 3 months Pero on the cada- property. cada 3 meses nosotros tenemos que pagar $80,000. And we tried to put aside any amount. $18,000, perdón, $18,000. And here we come to the Thursday before the first payment. Y nosotros llegábamos, entonces me acuerdo, nosotros llegábamos al primer jueves antes de el pago que se debía de realizar. And all we had was about $7,000. Y todo lo que teníamos eran cerca de $7,000. So we were on our knees again. Entonces nos pusimos y nos arrodillamos. And I got the next day a phone call from a Swedish retired psychiatrist, Adventist psychiatrist. Y entonces el siguiente día yo recibí una llamada de un psiquiátrico que era de Suiza. He said, "I heard you've got some problems Y me dijo, financially coming up." yo sé que tú tienes algunos problemas. I told him we were
$100,000 short of what we needed to pay the first installment on the Y property. yo le dije que nos faltaban pagar $11,000 más de la propiedad del Well, he colegio. said, I'll help you somewhat. Y él me dijo, yo te voy a ayudar de alguna manera. I'll send you $500. Te voy a enviar $500. Oh, I thanked him so much, but of course that's a long way from the $11,000 that I needed. Y dije, oh, eso me va a ayudar mucho, pero todavía falta para llegar a los 11,000, a completar los 11,000 que yo necesitaba completar. That psychiatrist lived in Virginia. Ese psiquiátrico vivía en Virginia, But he said, I've got a Swedish friend over in Idaho. pero tenía un amigo también que era de Suiza, allá en Idaho. Is a retired physician also. Él es un doctor retirado. And so I got a call from Dr. Lloyd Rosenthal, Y entonces recibí una llamada del doctor Rosenfeld, who I got to really appreciate as a Christian man later. quien después lo llegué a apreciar como un buen hombre cristiano. And he said, I got a call from my friend and I'm going to send you $500 also. Y entonces él me dijo, recibí una llamada de tu amigo y también te voy a enviar $500. So now we only needed $10,000 by Monday. Entonces yo ahora estaba necesitando $10,000. But Dr. Rosenthal said, look, I've got a friend over in Pero este doctor me dijo, escucha, yo tengo otro amigo the state next door, east rather, Montana. en el siguiente estado, que es en Montana. He's a farmer, and I don't know whether he can help you, but Él es un agricultor y no sé si te puede ayudar, pero so he said, I'm going to call up. This is Friday morning. le voy a llamar, dijo él. Eso era en la mañana del viernes. A little later, I got a phone call from this farmer. Y después, un poquito después, yo recibí una llamada de este agricultor. He said, a wonderful thing happened to my wife and I this morning. Y dijo, una cosa maravillosa nos sucedió a mí y a mi esposa esta mañana. Yesterday, we'd received our tax rebate from the taxation department. El día de ayer nosotros recibimos los impuestos de regreso. And it was about $5,000. Y más o menos son $5,000. So this morning we knelt down and told the Lord we wanted to give that money to Him. Y esta mañana nosotros nos arrodillamos y le pedimos en oración al Señor que le queríamos dar ese dinero a Él. And we went on our knees and prayed for the Lord to show us what to do. Y nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Señor que nos mostrara qué hacer. And we were just getting off our knees when the phone rang. Y nos estábamos apenas levantando de nuestras rodillas cuando And sonó el teléfono. And Dr. Rosenwald was on the phone. Y el doctor Rosenwald estaba llamándonos. So we're going to send you the $5,000. Entonces te vamos a enviar los I $5,000. knew God was answering our prayer. And Yo I sabía didn't- que Dios estaba contestando nuestras oraciones, we still needed another $5,000. pero nos faltaban otros $5,000. On Monday morning, El lunes en la mañana, in the mail, en el correo, we got a check for $4,500 from a physician in Loma Linda, recibimos un cheque de $4,000 de un doctor de Loma Linda. $4,500, perdón. $1,000 from a woman in Maryland, $1,000 de parte de una mujer en Maryland and $1,000 from a woman in Tennessee. y $1,000 de una mujer en Tennessee. And we had. Y nosotros lo completamos. In fact, the Bible says, pressed down, shaken together, pressed down, and running over. De hecho, la Biblia dice que la respuesta iba a ser rebosante. And then the next quarter, Y el siguiente cuatrimestre, we'd come back from a conference at the Trimestre. Ontario Church in California. you come back. Came back from a conference in Ontario. Nosotros Bible regresamos conference.
de una conferencia en Ontario, pero en California. And we got back to Washington, Y nosotros regresamos a Washington. New Year's Day. Era el día de Año Nuevo. And from a public phone box, Y desde de una caseta pública telefónica, I telephoned back to Heartland. yo hice una llamada a Harlan. How are we coming for tomorrow for the second installment? Y les dije, ¿cómo nosotros vamos a hacerle mañana cómo nos está yendo para el segundo pago? A very sober voice said, we've only got 8,000. Un muchacho muy soberbio nos dijo, solamente tenemos 8,000. And my faith failed. Y mi fe This is New Year's Day. Mi fe falló. Dijo, este es el día primero del año. We're going to have to forfeit. Vamos a tener que We could not pay the second installment. Okay, no vamos a poder pagar no vas a completar para este pago, no lo vamos a hacer. But as I was leaving that phone booth, Pero, the Holy Spirit really convicted me of my faithlessness. pero mientras yo dejé esa caseta telefónica, el Espíritu Santo me convenció de que yo tenía falta de fe. And here I was in Washington, D.C., Y yo estaba en Washington, D.C., but I got down on my knees on the grass at the sidewalk, pero yo me arrodillé allí en el pasto que está al lado de la banqueta, and I apologized for God for my faithfulness. y yo le pedí disculpas a Dios por la falta de fe And for my faithlessness. y porque no confiaba en Él. And I told him, I know you're going to have that 10,000 tomorrow. Y yo le dije, yo sé que tú vas a tener esos 10,000 pesos el día de mañana. I went to the box Monday morning. Yo fui al correo el lunes en la mañana. There was a letter from Oklahoma, Había una carta de Oklahoma, a farmer in Oklahoma, de un agricultor en Oklahoma. a man I'd only met once in my life. Un hombre que yo solo me encontraba con él de vez en cuando. I don't have to tell you how much was written on the check inside that letter. Yo no tengo que decirles cuál era la cantidad que estaba escrita en el cheque que estaba dentro de esa carta. I've written the story of Heartland in a book called The Vision and God's Providences. Esa historia está en un libro acerca de Harlan que he escrito que se llama Las Providencias de How Dios. non-Adventists helped us. ¿Pardon me? How non-Seventh-day Adventists helped us financially. También gente que no es adventista nos ayudó financieramente. You can understand if we are tight now and again with finances, Tú puedes entender si nosotros tenemos otra vez problemas financieros. I never get stressed out anymore. Yo nunca más me estreso y me desanimo. I know that God will come through. Yo sé que Dios se mostrará a través de esa situación. If I'm faithful to Him, Si He's soy- going to be faithful to us. Si soy fiel a Él, Él va a ser fiel a nosotros. But the great thing to me, by the way, Heartland has numbers of areas. It's a wide-ranging ministry. Harlan tiene diferente número de áreas, cubre diferentes aspectos. We have the college. Tenemos el colegio, We have the lifestyle center. tenemos el centro de vida saludable, We have the publishing house. tenemos la casa publicadora, We have the stewardship ministry. tenemos el ministerio de We mayordomía, have the world mission ministry. tenemos el ministerio de misión mundial, We have the Last Generation magazine. tenemos la revista que se titula La Última Generación, We have the vegan farm, tenemos la huerta de vegetales, a farm where we don't use chemical fertilizers or animal manure fertilizers. una huerta donde nosotros no utilizamos fertilizantes químicos o desechos de animales. And all these have to be coordinated. Todo esto debe estar coordinado. And there are smaller
division, or not divisions, but departments. Y hay más departamentos aún. But God is good. Pero Dios es bueno. We have EGN TV, Tenemos un departamento, una televisión que se llama EGN TV. and we have EGN Radio, Y tenemos también EGN Radio. both beaming all around the world. Todos pueden ser escuchados o vistos alrededor del mundo. And I'm happy to have heard that some of you have been listening to some of those programs. Y estoy tan feliz que algunos de ustedes han escuchado esos programas. Because it's our goal to put before the world the everlasting gospel. That's what Porque EGN stands for. Nuestra meta es llevar al mundo el evangelio eterno. Por eso el título de nuestro canal de radio y de televisión, Everlasting Gospel. Gospel Network TV. Everlasting Gospel Network TV. So it's a large ranging institution. Es una institución con diferentes actividades. Each of the divisions and departments have their own leaders. Y cada división en los departamentos tiene su propio líder. And it's their responsibility to carry the administrative load in their area. Y es su responsabilidad administrar ese departamento. So we've tried to follow the counsel of the Lord. Nosotros intentamos seguir el consejo del Señor. The one thing we don't have that the spirit of prophecy says we should have in these self-supporting Y la cosa que issues, nosotros no tenemos, que el espíritu de profecía dice que debemos tener, and that is a health food factory. y esa es una fábrica de comida saludable. And that's my goal, to see that in the future. Y ese es mi objetivo para el futuro. The issue we've got to decide is how we will take it and what kind of produce that we will make. Y el asunto que debemos decidir es cómo la vamos a hacer y qué tipo de productos nosotros vamos a tener ahí en esa fábrica. Well, I could say much more about it, Bueno, puedo decir mucho más acerca de Harlan, but I would love to see, pero me gustaría ver, at least for a short time, any young people that might in the future have an interest in coming and training there, and I'll give you some counsel. y me gustaría ver por lo menos algunas de las gentes jóvenes que está aquí, intentar que me viniera a ver, intentar verme interesado, y yo le voy a dar más información o consejo. Or the parents can come too, of O course. también los padres pueden venir a mí, por supuesto, y podemos Yes. hablar. All right, now let's get on to our theme. Ok, entonces ahora sí, vamos a nuestro tema. ¿Están listos? I've had so many questions on the use of tithe. He tenido muchas preguntas acerca de los diezmos, me han llegado. And I know that this is a very ticklish subject to address. Y yo sé que este es un tema muy delicado para hablar, Because it's very sensitive with the denominational leaders. porque es un tema muy sensible para los líderes denominacionales. But though I don't commonly say this, but because I'm down here, I'm going to say it. Yo generalmente no digo esto, pero como estoy aquí lo voy a decir. ¿Está bien? Heartland has never solicited tithe. El Instituto Harlan nunca ha pedido o solicitado diezmos. But when it's sent to us, we use it for God's service. Pero cuando se nos son enviados los diezmos, nosotros lo usamos para el servicio de Dios. We studied carefully through the Bible, Nosotros hemos estudiado cuidadosamente a través de la Biblia, carefully through the spirit of prophecy, cuidadosamente a través del espíritu de profecía. counseled with quite a number of our leaders at the time. Y hemos tenido una sesión de consejo con líderes a través del tiempo, Elder Pearson, con el pastor Pearson, Elder Neil Wilson, el pastor Neil Wilson, the president of the North California Conference, el presidente de la Asociación del Norte de California,
Elder Wernick, one of the vice presidents of the General El Conference. pastor Wernie, uno de los presidentes de la conferencia general. The Elder Wisby, the president of the Potomac Conference in which we're located. El pastor Wilby, el presidente de la Asociación del Potomac, donde nosotros estamos localizados. And only one of those, that Y- was the president of the Northern California Conference, Y solamente uno de ellos, el presidente, creo que fue el presidente de la Asociación del Norte de California, said no. dijo no. That's how the leaders felt back 27 years ago. Esa es la manera como reaccionaban los líderes 25 años atrás. Elder Pearson said he thought we should do just what Amazing Facts did and Voice of Prophecy were the two that he mentioned. El pastor Pearson dijo que nosotros ellos Harlan deberían ser así como el ministerio de La Voz de Profecía y de Amazing Facts. What he actually wrote, word for word, is in this book, Tithes and Offerings Trampling the Y Conscience. lo que el pastor Pearson, que fue el presidente de la conferencia general, escribió acerca de este tema, está aquí en este libro que se titula Diezmos y ofrendas pisoteando la conciencia. By the way, we did counsel with some of the self-supporting ministries, these media ministries. Y también, por supuesto, nosotros consultamos con ministerios de sostén propio, especialmente los que se dedican a la transmisión del mensaje, Because they get millions of dollars every year of tithe. porque ellos reciben millones de dólares cada año en diezmos. And one of the leaders, a name you would know, Y uno de los líderes, este nombre tal vez ustedes lo conocerán, he said, what are you hesitating for? What, did you hesitate? Why are you hesitating? Ok, y él me dijo, ¿por qué tú estás vacilando acerca de los diezmos? He said, here, and he named his ministry. We take it in both hands. That's what he Aquí en said. este ministerio nosotros los tomamos con las dos manos. I wasn't impressed with that kind of an approach, by the way. Yo no fui impresionado con ese tipo de reacción. In this too has letters that have been written out by these ministries, all of them in the ASI today. En este libro que tengo aquí yo tengo cartas que han sido escritas por ese tipo de ministerios como el ASI. How they tried to convince people to send the tithe but not mark it as Y tithe. cómo ellos tratan de convencer a la gente que les envíen sus diezmos, pero que no digan en el sobre que es diezmo. And that's the common thing that is done today in the United States by virtually all the media, the major media. Y eso está People. pasando actualmente en los Estados Unidos con los ministerios de sostén propio que se dedican a los medios de comunicación. If you want the tithe to go to our ministry, Si tú quieres que tu diezmo venga a nuestro ministerio, don't write tithe down. no le escribas por favor que es diezmo. You can write anything else but Y tithe. tú puedes escribir cualquier cosa, pero diezmo no. Heartland decided not to do that. Harlan decidió no hacer eso. We felt that that was deceptive. Nosotros pensamos que ese era un tipo de engaño. Now, I'm not judging the others that are doing it. No estoy juzgando a los que están haciendo eso. That's between them and God. Eso sucede, eso pasa solo entre ellos y Dios. But none of that influenced me. Pero nada de eso me ha influenciado, It was what is written in the Bible. porque es lo que está escrito en la Biblia. Come over to 1 Corinthians and the Spirit of Prophecy. Come Y el over espíritu de to profecía. 1 Corinthians chapter 9. Vamos a Primera de Corintios, Paul was criticized for taking tithes. Primera de Corintios 9. Pablo fue criticado por tomar los diezmos. Remember that Sister White said that Paul was a self-supporting worker. Recuerden que la hermana de White nos dice que Pablo fue un trabajador de sostén propio. And she continued to give counsels for men and women to become self-supporting workers. She said they should be going to London, they should be going to New York, and of course other parts Y ella of the siempre world. continuó dando
consejos para que hubiese ministerios de sostén propio y decía ellos deben ir a Londres y deben ir a otros lugares y así. You notice he had to defend himself, Paul. Como ustedes pueden notar, Pablo se tuvo que defender a sí mismo. 1 Corinthians chapter 9, verse 1. Primera de Corintios capítulo 9. They were questioning that he was a genuine Verso apostle. 1. Sin duda alguna él era un apóstol genuino. He says, am I not an apostle? Él dice, no soy apóstol, Am I not free? no soy libre, Have I not seen Jesus Christ our Lord? no he visto a Jesucristo el Señor nuestro. Are not ye my work in the Lord? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? If I be not an apostle unto others, Si a los otros no soy apóstol, yet doubtless I am to you. a vosotros ciertamente lo soy. For the seal of my apostleship are ye in the Lord. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mine answer to them Esta that es do mi examine me respuesta a los que me preguntan, is this: es esta: have we no power to eat and to drink? ¿que no tenemos potestad de comer y de Have beber? we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles? ¿Y no tenemos poder de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles? And as the brethren in the Lord and Cephas, Y como los hermanos del Señor y Cefas, meaning Peter, es decir, Pedro, verse 6, verso 6, or I only and Barnabas have not we power to forbear working? o solo yo y Bernabé no tenemos poder de trabajar. In other words, don't we have the right to get the tithes so we don't have to do other working so that we could do the work of the gospel? En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo era, ¿a poco no tenemos el derecho también que se nos den los diezmos para que continuemos en la obra del Señor? Then he answers a number of questions again in verse Y 7. entonces él pregunta diferentes cuestiones en el verso 7. Who goes to a warfare any time at his own charges? ¿Quién jamás peleó a sus propias expensas? Who planteth a vineyard and eateth not of the fruit thereof? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Say I these things as a man? Digo esto según los hombres. Or saith not the law the same also? ¿No dice esto también la ley? For it is written in the law of Moses, Porque está escrito en la ley de Moisés. thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. No pondrás bozal al buey que trilla. Doth not God take care for the oxen? ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? Or saith he it altogether for our sakes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? For our sakes no doubt this is written, Pues para nosotros esto está escrito. that he that ploweth should plow in hope. Porque el que con esperanza ha de arar, el que ara, And that he that threshes in hope should be partaker of this hope. y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. If we have sown unto you spiritual things, Si nosotros hemos sembrado ante ustedes las cosas espirituales, is it a great thing if we shall reap your carnal things? es gran cosa si nosotros segamos lo carnal vuestro. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros. Oh, he goes on, and later Él continúa y he después goes on to say, listen, I've received from the men in Macedonia, or he says from the Philippians. y luego él dice, yo recibí de los hermanos de Macedonia y después de los hermanos en Filipos. But because of your attitude, I haven't taken it. Pero debido a su actitud, a la actitud de los corintios, yo no he tomado el diezmo de ustedes. Most of us don't realize that he says that some elders should be paid by the tithe. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que también algunos ancianos deben
ser pagados por el diezmo, o se les debe pagar a través del diezmo. He says this in the first epistle to Timothy. Eso está en Primera de Timoteo, en la primera epístola a Timoteo. You'll notice that some of the same language is used here that was used in the ninth chapter of 1 Corinthians. Y ustedes se van a dar cuenta que el mismo lenguaje que usa aquí también lo usó en el verso que leímos anteriormente. 1 Timothy 5, 17 and 18. Primera de Timoteo capítulo 5 versos 17 y 18. He's not talking about apostles or ministers, he's talking about elders here. Él no está hablando aquí acerca de los apóstoles y los pastores, está hablando aquí acerca de los laicos. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra. So we're going to see what he means by double honor. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa doble honra. Especially they which labor in the word and doctrine. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. If there's a elder in the church, Si hay algún anciano en la iglesia and he is in full-time work for the Lord. y él trabaja a tiempo completo para el Señor, And in some churches that's not uncommon. y en algunas iglesias eso no es común. Sometimes it's retired people. A veces los retirados son los que hacen eso. Now notice the wording in verse 18. Ahora noten las palabras en el verso siguiente, verso 18. For the Scripture saith, Porque la escritura dice, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, no embozarás al buey que trilla, and the laborer is worthy of his reward. y el trabajador es digno de su salario. Using exactly the same material that he used when he wrote to the Corinthian Está believers. escribiendo exactamente el mismo material que escribió cuando se dirigió a los corintios. He's obviously talking about tithe again. Obviamente él está hablando aquí acerca del diezmo otra vez. I think that most people don't seem to have noticed some of these passages of Scripture. Yo pienso que mucha gente no ha notado estos pasajes de la escritura. Look, I understand that feeling. Miren, yo entiendo ese sentimiento. I'd never even thought about it. Yo aún nunca me había imaginado. But about 5 weeks after I had gone to Weimar Institute, Pero 5 semanas después de que yo había ido al Instituto de Weimar, I was visited by one of the General Conference directors. me visitó un director de la conferencia general. By the way, he was a Hispanic. Por cierto, él era un hispano. And I'd known him when I was in the Inter-American Division, because he was then the publishing director of the Inter-American Division, and now he was the director of the publishing work in the General Conference. Y yo lo conocí cuando yo estaba trabajando en la división interamericana, porque en ese tiempo él trabajaba allí, pero ahora él era el encargado de la obra de publicaciones. And he had come up to see me because he had some appointments not far away from Weimar. Y él me había ido a visitar porque él tenía unas citas no tan lejos del lugar donde nosotros estábamos. Because we'd had a good friendship in working together in the Inter-American Y Division. nosotros nos habíamos hecho muy buenos amigos porque habíamos trabajado juntos en la división interamericana. After we had spoken for several hours, Después de que nosotros hablamos por algunas horas, it was now dark. ya se había oscurecido. I offered that he stay up there for the night, but he said he needed to get down to Sacramento because he had an early appointment the next day. Yo le dije que se quedara, pero él me dijo que necesitaba ir a Sacramento porque tenía otra cita el siguiente día. But as he left, he gave me a check. Pero mientras él se iba saliendo, él me dio un cheque. I didn't look at it until the next morning. Yo no miré al cheque hasta la siguiente mañana. And on it said $250. Y todo lo que decía el cheque era $250. And in the memo was tithe, the word tithe. Y en la razón del cheque decía que era diezmo. I hadn't even thought about self-supporting work, whether they should or could.
take tithe, but here was this general conference man giving me his tithe. Y yo nunca había pensado que yo pudiera recibir diezmo de esta manera, pero aquí estaba este hombre de la conferencia general dándome su diezmo. I want you to realize there was a different understanding on this issue by leaders, denominational leaders back 25, 30 years ago. Well, that was over 30 Yo quiero years que ago. ustedes entiendan que hace más de 25 o 30 años atrás había diferentes posiciones dentro del liderazgo adventista sobre esta situación. So I went to the other administrators that were at Weimar Entonces yo fui a otros administradores que estaban en Weimar, because they had been there before I was. porque ellos habían estado en ese instituto antes de que yo llegara. Because the college started a year later, Porque no, not a year later, about 6 months after the Lifestyle Center had opened. Porque el colegio había empezado antes de que esto sucediera. And they said they hadn't thought about it either. Y entonces los líderes me dijeron que no habían también pensado acerca de la situación. So I said, I haven't studied this. Y entonces teniendo ese cheque yo dije, enfrente de ellos dije, yo tampoco he estudiado qué hacer en esta situación. And so I said, I'm going to study it out. Y entonces dije, yo voy a estudiar. And they said they would do the same. Y ellos dijeron, bueno, también nosotros vamos a estudiar a ver qué podemos hacer. But several weeks later, Pero semanas después, when we had an administrative committee, cuando tuvimos una reunión de administradores, I asked them what they had discovered. y yo les dije, bueno, ¿qué han ustedes descubierto? I was shocked. Y yo fui totalmente sorprendido. They had gone around asking leaders and other ministries Lo que ellos habían hecho, habían ido preguntándole a los líderes y a otros pastores, which was good, lo que era bueno to get some perspective. para tener alguna But perspectiva. they hadn't searched the Bible or the spirit of prophecy. Pero ellos no habían ido a investigar a la Biblia y al espíritu de profecía. Well, I said, yes, you're saying all these leaders said we should take it carefully and so on. Bueno, sí, ustedes me están diciendo acerca de todo este liderazgo y nosotros debemos tomarlo cuidadosamente, y así me decían ellos. But I said, I've been studying the Bible and the spirit of prophecy on this. Pero yo les dije, yo he estado estudiando la Biblia y el espíritu de profecía respecto a esta situación. I was surprised what I'd found from this servant of the Lord. Y yo me quedé muy sorprendido por lo que encontré acerca de lo que dice la sierva del Señor. But it was many years later that I wrote this book. Pero muchos años después fue que yo escribí este libro. I'd hesitated to write it for many years Y por muchos años yo vacilé en escribir este libro, because I didn't want to create confusion. porque yo no quería crear confusión. But then I started to see a series of articles in our denominational paper, both in the United States and in Australia, putting forth what I knew was not truth. Y entonces yo empecé a ver en algunos de nuestras revistas denominacionales, tanto en Australia como en Estados Unidos, que se publicaban cosas que yo sabía que no eran verdad. And that's when I wrote this book. Y entonces yo decidí escribir este libro. Well, Russell and I wrote it, although I was the primary author. Bueno, mi hermano Russell y yo lo escribimos, aunque yo fui el autor básico, principal. I want to read to you Quiero leerles a ustedes what happened in the early days of Madison College. Madison College Quiero decirles qué pasó en los primeros días de Madison. El colegio de Madison was established in 1904 fue establecido en 1904 at the command of Sister White. por una orden de la hermana Elena de White. She had taken Sutherland and McGann. Ella había tomado a las siguientes personas, Sutherland y McGann. Sutherland was the president of Battle Creek, and McGann was the academic dean. Sutherland era el presidente del colegio de Battle Creek y McGann era el decano académico.
And they then had taken Battle Creek across to Berrien Springs, which is now Andrews Y University. entonces la situación era que el colegio de Battle Creek lo habían llevado a Berrien Springs, lo que ahora se conoce como la Universidad de Andrews. But within a couple of years, they were very despised by many people. Pero dentro de unos pocos siguientes años, ellos fueron tomados en cuenta poco por la gente. Because Battle Creek had started on a very poor note. Porque Battle Creek se había iniciado de una manera muy pobre. There was no required Bible course. Por ejemplo, no había requisito de un curso de Biblia en Battle Creek. Once a week, Uriah Smith came and gave a Bible class as a volunteer option. Por ejemplo, una vez a la semana Uriah Smith llegaba y entonces daba una clase de Biblia como opcional. Sister White said she wept. La hermana Elena White dice que ella lloró. But they had done great reforms. Pero ellos habían hecho grandes reformas. Much earlier, Sutherland had put all the students on notice that they shouldn't be eating meat in the cafeteria, which was served freely there. Unos días antes, Sutherland había dicho que no debería haber reuniones en la cafetería. Their course. Gracias. Sí, creo que hay un poquito de ruido por allá atrás. Sí. La gente, si me ayudan por favor para tener más claridad. La hermana Elena de White había dicho que no debería darse carne en la cafetería. And they had no ministerial training. Y no tenían entrenamiento para el pastorado. Even though some went into the ministry. Y aún algunos fueron dentro de la iglesia como pastores. And they had a 5-year course in classical Greek and a 5-year course in classical Latin. Y ellos tenían un curso de 5 años en latín y griego clásico. And they had built on a 7-acre campus. Y ellos habían construido en un terreno de 7 acres. And then they sold off 2 acres of that 7 acres. Y entonces vendieron 2 acres de esos 7 acres. All against the counsel of Sister White. Todo en contra del consejo de la hermana Elena de White. Tried to carry that reform on at Berrien Springs in Emmanuel Missionary College. Y ellos intentaron llevar a cabo esa reforma en el colegio Emmanuel Misionero en Berrien Springs. But the upshot of it was they were both dismissed as president and dean. Bueno, pero los que intentaron llevar a cabo esa reforma fueron despedidos, el presidente y el decano académico. They were 2 discouraged men. Ellos eran 2 hombres que estaban desanimados. Both were in their 40s at that time. Alrededor de ese tiempo ellos tenían 40 años. But Sister White told them basically, get out of your depression. She didn't put it that way, but that's what she said. Pero básicamente, aunque ella no lo dice de esa manera, le dijo, sálganse de esa depresión. Come down to Tennessee. Vengan a Tennessee. God's got work for you down here. Dios tiene una obra para ustedes aquí. And so they went on the boat. Entonces ellos se subieron al barco. The Morning Star. El barco llamado la estrella de la mañana, o Morning Star. Along the Columbia River. Que iba allí en el río Columbia. And Sister White had been shown a vision of the property that they were to purchase. Y entonces mientras iban en ese barco, a la hermana Elena de White ya se le había mostrado una visión del tipo de terreno que debían comprar. And they came to a turn in the river. Y entonces llegaron a un punto en el río. This is the property. Y ella dijo, esta es la propiedad that I saw in the vision. Que yo vi en la visión. Go and find the owner. Vayan y encuentren al dueño. So they tied up the boat and entonces ellos amarraron el barco. And they were so shocked what a terrible property it was. Y ellos estaban tan sorprendidos porque era una
terrible propiedad with all these rocks all through it. con tantas rocas y muchas rocas a través de todo el terreno. And they found it was owned by a woman. Y ellos se dieron cuenta que la dueña era una mujer, But this was a southern woman. pero esta era una mujer, She still had that hatred for the north. una mujer del sur, y todavía tenía un poco de odio con o hacia el norte. Now, she couldn't have detected. ¿Mm? ¿Sí? Sí, contra los del norte, es que hubo guerra civil antes y los del sur odiaban al norte y viceversa. Entonces esta mujer tenía odio hacia el norte. McGann was an Irishman, so he didn't betray where he came from. Y McGann era un irlandés, así que él no iba a traicionar de donde él venía. But Sutherland had a northern accent. Pero el otro señor tenía un acento del norte. And she became angry. Y cuando escuchó esta mujer del sur, el acento del norte de este hombre, se enojó. And saying very angrily, Y le dijo muy enojada. I will not sell this property to a Yankee. Y le dijo, yo no voy a vender esta propiedad a un yankee. I've met those people in our area, by the way. Yo también tengo de esa gente en mi área. I'm también. glad I've got an Australian accent. Gracias a Dios tengo un acento australiano. They don't seem to worry about that. Ellos no se preocupan entonces. But anyway, Pero they bueno, were so happy. They didn't like the property. ellos estaban muy felices porque no les gustó la propiedad. And Sister White said, this is what the Lord showed me. Pero la hermana de White les dijo, esto es la propiedad que el Señor me Go mostró. back and talk to this woman. Regrésense y hablen otra vez con esta mujer. There was no enthusiasm from these men to do that. No había ningún entusiasmo para que estos hombres volvieran a hablar con esta But mujer. they had strong confidence in the testimonies of Pero Sister ellos White. tenían una tremenda confianza en los testimonios de la hermana Elena. And she was shocked to see them come back. Y ella estuvo muy sorprendida al verlos regresar. But in the end, Pero al final, she agreed to sell the property. esta mujer sureña, estuvo de acuerdo en venderles la The propiedad. men all still wanting her to say no. Y los hombres todavía estaban deseosos que esta mujer dijera, no la voy a vender. But of course, in establishing it, the General Conference leadership were brutal on Sutherland and McGann. Y obviamente cuando se estableció este colegio, los líderes de la conferencia general fueron brutos con estos dos hombres, Sutherland and McGann. And all through this, Dr. McGann, he wasn't doctor then, he became a doctor. A través de todo esto, el doctor McGann, bueno, no era doctor aún, pero llegó a ser doctor. He kept a meticulous record in his diary. Él guardó un historial meticuloso en su diario. Here is a record that he made August 8, 1904. Este es parte de su diario, o este es su diario de agosto 1904, Yes. de 1904. By the way, these are in the Loma Linda Library. Este historial está en la biblioteca de Loma Linda. This is the record of August 8. Este es el historial de agosto 8. Worked with WCW. Trabaja con WCW. That's of course Pastor Willie White, the son of Sister White. Eso es por supuesto el pastor William White, el hijo de Elena de White. En agosto 8, 1904, escrita a WCW, pastor Willie C. White, hijo de la hermana White. Dice, durante la tarde o antes del mediodía, escribiendo un artículo acerca de los planes listos para reincorporar la escuela a Nashville. En esa tarde yo me reuní con el pastor Daniel Prescott Griggs, Westburn, Bayer, W.C. White, para considerar nuestros planes de organización.
El pastor Daniel el pastor Daniel no le gustó esto. El pastor Prescott pensó que no era un colegio para guiar a la juventud. El pastor Bate se refirió de una manera no favorable a nuestra obra previa en el sur. El pastor Grigg no prestaría su influencia para este plan de estudio. El pastor Prescott pensó que nosotros no teníamos mucha tierra. El pastor Washburn pensó que era una confesión, que se debía hacer una confesión pública, un anuncio público en la Review and Herald o donde fuera también bueno. El pastor Prescott pensó que nosotros viajaríamos mucho. También el pastor Daniel. El pastor Beth pensó que otros maestros podían envidiar nuestra independencia y nosotros podríamos hacer lo mismo. Nosotros seríamos liderados, ahora sí valga la redundancia en la traducción, por el liderazgo de la conferencia de la Unión del Sur en lugar del SUC, what that stands for. Southern Union Conference. En lugar de la conferencia de la Unión del Sur, que fuera nuestro líder. Y nosotros no podíamos prestar nuestro dinero. Y yo les dije a ellos que solo creyeran los testimonios los cuales se nos habían dado y que toda su actitud era infavorable. Entrevista hecha de las 10 a las 8:30. Esta es una entrevista hecha. You can see the General Conference was against it. Ustedes pueden ver que la conferencia general estaba en contra del establecimiento de este colegio. But it goes on and gets worse. Pero continúa y más peor. The next day, El siguiente día, he presented the plans to Sister White. él presentó los planes a la hermana White. She said that we should not go under the domination of the Southern Union Conference. Y ella nos dijo que nosotros como colegio no deberíamos estar bajo la denominación de la Unión del Sur. And seemed to have no objection to our general plan. Y parecía tener no objeciones a nuestro plan general. Had a long talk with Daniels. Ella tuvo una plática larga con Daniels. He was a little more social. Él era un poquito más sociable. Told again of his woes with John Harvey Kellogg. Dile a Megan que trabaje con el pastor John Harvey Kellogg. He was on his own now and he wasn't quite as negative. Y también el pastor Kellogg estaba ya por su propio rumbo y era un poco negativo también. And we go on a little further down. Y nosotros continuamos un poquito más abajo. And again, even 3 years later, there's negatives that come through. Y aún después, 3 años después, las cosas negativas continuaban. May 14, 1907. Mayo 14, 1907. I talked with Sister White about the General Conference Yo hablé con la hermana White acerca de la conferencia general and their position that concerned non-conference owned institutions should have no money. y en su decisión, y le hablé a ella acerca de la posición de la conferencia general y su preocupación acerca de las instituciones que no eran propiedad de la conferencia, que no tenían dinero. Y ella me dijo, estas son palabras que yo nunca he visto en inglés. A ver, ayúdenme. That's a very strange word there. Yes, ayúdenme con eso, hermana. Is there? Fiddlick. I don't know. Yeah, that word.
Es como decir, Ok, es como decir chin, en español. A ver si se puede parar acá. O decir híjole, no sé. híjole, Bueno, Elena de White usaba eso. una jauría de tontos debería de conocer algo mejor que opinar eso. Daniel, si aquellos que con él han tomado una posición acerca de este asunto no son de Dios. The word fiddlestick, Dijo I don't hear that in America. Esa palabra fiddlestick no la escucho en América. Yo aprendí. But it's very common in Australia. Pero es muy común en Australia. It means foolishness or rubbish. Eso significa necedad. It's a strong word, I can tell you. Esa es una fuerte palabra, yo les puedo decir. I was surprised, but of course Sister White spent 9.5 years in Australia. Y yo estaba sorprendido al ver esa letra, pero obviamente me acordé que la hermana Elena de White pasó 8 o 9 años en Australia. She picked it up in Australia, I believe. Entonces ella aprendió esa palabra en Australia. Now, there's so much more, but it's the opposite. If it weren't for Sister White, they would have been crushed. Si no hubiera sido por la hermana Elena de White, este colegio hubiera desaparecido. So even the leaders of that time did not understand God's given self-supporting ministry. Y aún los líderes en ese tiempo no entendían el ministerio de sostén propio dado por Dios. Vamos a guardar un poco de silencio, por favor. Well, let me read some of the statements she made about the use of tithe. Ahora, déjenme leer algunas declaraciones de que ella hizo acerca del uso del diezmo. It would be poor policy to support from the treasury of God. Sería una política pobre apoyar desde la tesorería de Dios Those who really mar and injure his work, a aquellos que realmente hacen una injuria a su obra and who are lowering the standard of Christianity. y que no permanecen en el cristianismo, sino lo han disminuido. Another statement. Otra declaración. All of them in the spirit of prophecy. Todos ellos están en el espíritu de She profecía. says, "Do not worry lest some means should go direct to those who are trying to do missionary work in a quiet and effective way." No se preocupen ustedes si algunos medios van a aquellos que están haciendo la obra del Señor de una manera efectiva. All the means is not to be handled by one agency or organization. Todos los medios no deben ser manejados por una organización. The arrangement that all monies must go through Battle Creek, El pensamiento o la idea de que todo el dinero debe ir a Battle Creek, that was then the General Conference. en aquel tiempo era la conferencia general, And under the control of the few men in that place, y que todos los medios estén en el control de los pocos hombres en ese lugar is a wrong way of managing. es una manera errónea de manejar esto, de administrar esto. There are altogether too many weighty responsibilities given to a few men. Hay muchas responsabilidades que se le han dado a un grupo de hombres, pocos hombres, un grupo pequeño de hombres. Members are amenable to God alone for stewardship of their means. Los miembros solamente son responsables ante Dios por cómo manejan su mayordomía. God grant that the voices which have been so quickly raised Dios quiere que las voces que se han levantado tan rápido, obviamente en contra de esto, to say that all the means invested in the work must go through the appointed channels of Battle Creek, y esas voces dicen que todos los medios deben ir solo a través de los canales diseñados en Battle Creek o destinados en Battle Creek, shall not be heard. no deberían ser escuchados. The people to whom God has given his means
La gente a quien Dios le ha proporcionado los medios are amenable to him alone. solamente son responsables ante Dios y únicamente ante Él. It is their privilege to give direct aid and assistance to missions. Es su privilegio dar una asistencia, un apoyo directo a las misiones. And she goes on to in deeper statements. Y ella continúa en una declaración más profunda. This is not just one or two statements. Esta no es una o dos declaraciones. It goes on and on and on, the counsel she's given. Ustedes pueden encontrar esas declaraciones en varios, artículos que ella ha escrito. She then decided that she'd become a board member to show the General Conference that she was supporting McGann and Sutherland and the Madison College. Entonces ella finalmente decidió ser miembro de parte de la Junta del Colegio de Madison para mostrarle a estos líderes de la Conferencia General que estaban erróneos. And she never did it in her life to any other organization, denominational or not. Ella nunca fue parte de ningún comité, ninguna otra organización. And she constantly defended the McGann and Sutherland. Y ella siempre defendió a McGann y a Sutherland. They tried to control them all over the place. Ellos, los de la Conferencia General, intentaron controlarlos a donde ellos iban. And she had to tell the General Conference leadership, stop your forbiddings. Y ella le tuvo que decir a los líderes de la Conferencia General, paren de hacer esas prohibiciones. This is a work that is not being done elsewhere. Este es un trabajo que no se hace en otro lugar. And it has God's approval. Pero tiene la aprobación de Dios. Oh, I know that, and I'm not bringing out my own thoughts. Y yo no estoy trayendo o presentando mis propios pensamientos. I'm giving what she has written. Yo les estoy presentando lo que ella ha escrito. There is a booklet put out, all the counsels that were given to the General Conference leaders about Madison. Y hay un panfleto donde se han escrito todos los consejos que se le dieron a los líderes de la Conferencia General respecto al Colegio de Madison. She consistently supported the self-supporting work against the General Conference leadership. Ella siempre y consistentemente apoyó en la obra de sostén propio en contra del liderazgo y la opinión de la Conferencia General. And she commanded the Southern Union Y ella ordenó que la Unión del Sur to provide adequate funds for Madison College to proceed. hiciera provisión de fondos adecuados para que el colegio de Madison los pudiera recibir. It's not common for people to give money in that sort of setting. No es común para la gente recibir dinero en esas situaciones. On another occasion, they told them that they couldn't solicit students from the Southern Union. Y en otra ocasión le dijeron que no podían, que ese colegio no podía solicitar o pedir a los estudiantes que vinieran de la Unión del Sur a ese colegio. And poor old Sutherland McGann had agreed to do that. Pero el pastor o los hermanos Sutherland y McGee habían planeado hacer eso, llamar a estudiantes de la Unión del Sur a ese To colegio bring peace. para estar en paz. O sea, para estar en paz los pastores Sutherland y McGee no llamaron a estudiantes de esa unión al colegio. Another occasion, En otra ocasión, these people had gone up from the south to solicit tithe from the Colorado Conference. esta gente del sur fue al norte a solicitar diezmos para el sur. The president of the Colorado Conference became very angry at this. Y el presidente de la conferencia de Colorado se puso muy enojado por esto. And we got the letter that Sister White in this book, Y nosotros tenemos esa carta aquí en este libro. what she wrote in 1905 to this conference president. Lo que ella escribió en 1905 a este presidente. She warned him to keep quiet about it. Ella le dijo a este presidente que se mantuviera callado.
because there was a great need down in the south. Porque había una gran necesidad acá en el sur. And I have endorsed those women that have done that. Y yo he apoyado a esas mujeres que han hecho eso. And I myself have given my tithe to these projects. Y yo mismo he dado mi diezmo a ese tipo de proyectos. I tell you, Les digo, I am very burdened that false information is going around all over the world on this issue. yo tengo una gran preocupación porque falsa información está distribuyéndose alrededor del mundo sobre este tema. Because the work of self-supporting work and denominational work is the same. Porque la obra de sostén propio y la obra denominacional es la misma obra. And that is to bring people into the kingdom of heaven. Y el objetivo es llevar a la gente al reino de Dios. She gave some of her tithe to these self-supporting La works. hermana Elena de White dio algunos de sus diezmos a estos She also gave it to denominational work. a estos ministerios de sostén propio, pero también se los dio a la obra denominacional. And she took tithe from other people and distributed it as she saw it was needed. Y entonces ella recibió diezmos de otra gente y los distribuyó como ella vio que era necesario. And by 1909, the General Conference made a league with the self-supporting work. Y para 1909, la Conferencia General hizo un acuerdo acerca del Ministerio de Sostén Propio. With one meeting that we had at the General Conference, Con una reunión que tuvieron en la Conferencia I General. asked, is that action of 1909 ever been revoked? No, en una sesión, en una reunión que yo fui a la Conferencia General les pregunté, ¿esa acción de 1909 ha vuelto a ser votada? O And, revocada, perdón. well, I said, why don't we follow it? Y entonces yo les dije, ¿por qué entonces no la seguimos? Oh, how I late for the day when the self-supporting people can have the same opportunity to dialogue and come to an agreement on the counsel of the Lord. Oh, como yo anhelo ese día cuando los que están en la obra del sostén propio y los que están en la obra de la denominación se pongan de acuerdo en base a los consejos de la sierva del Señor. There is no reason for anyone to control the work of self-supporting work except God himself. No hay razón para que ninguno trate de controlar la obra de sostén propio, excepto Dios. And that's true for denominational work. Y también es lo mismo para la obra We denominacional. all should be operating under the divine counsel and direction. Todos deberíamos estar trabajando y operando bajo el consejo divino. Sister White wanted denominational and self-supporting work to hand in hand go forward in presenting the gospel. La hermana Elena de White quería la obra denominacional y la obra de sostén propio que fuesen mano a mano para la predicación del evangelio. And when we have worked with denominational and run crusades with the conference and so on, I've always been blessed. Y cuando yo he trabajado con la organización, la denominación en campañas, yo siempre he sido bendecido. And I pray, dear brethren and sisters, we won't make this the gospel. It's not the gospel. Mis hermanos, yo espero que nosotros no hagamos de este tema el evangelio. Este no es el evangelio. But nevertheless, we should understand what the principles are that God has given to us. Pero a pesar de eso, nosotros deberíamos entender cuáles son los principios que Dios nos ha dado. And I will believe that the denominational work will prosper also. Y yo también creo que el trabajo o la obra denominacional también prosperará. May God bless you all. Que Dios los bendiga a todos.